¿Les gusta Merlina? Pues a mí también. En este capítulo les traemos el castillo donde se grabó la serie de Merlina. Bienvenidos una vez más a Patas de Perro. El día de hoy los hemos traído al castillo Cantacuzino y también vamos a explorar el monasterio, así es que quédense aquí para seguirnos en este video. ¿A dónde creen que fuimos? Fuimos a Rumania. Siempre he querido visitar este bello país y en los próximos videos te llevaré a algunos de los lugares más bellos de este país. En este video te hacemos un tour del interior del castillo y su historia, así como del exterior que fue el escenario de la serie de Merlina. Estamos en el castillo Cantacuzino y como pueden ver el lugar está hermoso. La ubicación del castillo sobre el pequeño valle y los hermosos bosques de Busteni que rodean el valle hicieron que toda la experiencia al aire libre fuera ideal para un evento. La verdad, me enamoré del castillo Cantacuzino a primera vista. El lugar es un escenario ideal para una boda pequeña, como una que presenciamos, o para el rodaje de un programa de televisión como lo fue Merlín. La entrada a la escuela de Nevermore fue filmada en la parte trasera del castillo de Cantacuzino. A mi esposo y a mí nos encantó explorar este lugar porque las vistas son verdaderamente hermosas. Nosotros lo visitamos en septiembre, pero la verdad nos hubiera encantado hacerlo en octubre, cuando los árboles que rodean este patio están llenos de hojas amarillas, rojas y verdes como en la cena de Merlina. Si no hubiera tenido ya mi plan de renovar mis votos con mi esposo en el futuro en otro sitio, me hubiera encantado casarme nuevamente aquí. Ya hemos comprado nuestros 2 boletos para entrar a este castillo y tienen precio para estudiante. Nos comentó el muchacho como, para entrar necesitas ser con guía y solamente es en rumano. Y yo me quedé como, no queremos guía. Que fue como, no, es con guía. Y dije, ok, no vamos a entender nada, pero al menos vamos a ver. Y hay unas palabras en rumano que se pueden entender en español, entonces ahorita les contamos cómo va todo. Entremos ahora y exploremos este hermoso castillo y sus espacios interiores y exteriores. El inicio del recorrido se sitúa en este lado del castillo. Este lugar es verdaderamente hermoso. Me encanta la vista del bosque y la niebla al fondo. Les voy a platicar un poquito del recorrido que hicimos. Para empezar todo, afuera hay un estacionamiento, entonces si traes tu carro, llegas y ahí te puedes quedar. En la entrada hay una cabina chiquita en donde las personas te están vendiendo las entradas. Como les mencioné anteriormente, hay diferentes precios. Nosotros agarramos el de estudiantes porque sí somos estudiantes, así como nos ven. Yo de la Universidad de Guadalajara y mi esposo de la Universidad de Merced. Y pues obviamente nos dieron el precio. Y son 25 ley por persona, por estudiante, vienen siendo 50, como alrededor de 11, 12 dólares por ahí. Ya que vas entrando, la primera cosa que vas a ver a la mano derecha es una zona en donde tienen actividades como tiro con arco, tirolesas. Hay una cosa que no sé cómo se llama, pero de las que te amarran de aquí de la cintura y brincas. Pero la verdad no la hicimos porque son muy pequeñas las tirolesas. Para mí personalmente, si estuvieran más largas, como más distancia, sí lo haría, pero nada más es en esta zona pequeña. Hay unas como bolsitas de cirujano que te pones en los zapatos antes de entrar al lugar. Ya una vez entrando al lugar, puedes darte cuenta que adentro no hay muebles, no hay nada, de verdad no hay nada.
En este lugar, en el castillo, pueden ver el árbol genealógico de la familia del emperador, como toda la realeza, y está posicionada como los años en los que vivieron, como sus centenarios. Aunque dentro del castillo no hay muchas reliquias, las cosas que más me gustaron fue que todavía en los muros se conservan pinturas que en ese tiempo estaban, como pinturas detalladas muy bonitas, y tienen un cuarto en donde están algunas obras de Picasso. Aunque el castillo en sí perdió muchas de las posesiones que alguna vez tuvo antes del comunismo en Rumania, se puede disfrutar de las exposiciones de arte que hay. Esta exposición celebrada dentro del castillo mostró muchos artistas y sus pinturas que han sido muy conocidas. El castillo Cantacuzino recibe decenas de miles de visitantes anualmente, tanto del país como del extranjero. Hay un restaurante que está muy bonito. Si no hubiera estado tan bonito, la verdad, no hubiéramos llegado a comer aquí. Pero nos llamó la atención y ya hemos ordenado unas cositas y ahorita que vengan, obviamente se las vamos a enseñar. Los precios para la gente rumana, me imagino, como pues están un poco caritos por la zona, porque siempre es como zona turística, siempre los precios van a estar un poco más elevados. Ha llegado el momento de la verdad y nos llegó nuestra comida. Yo me ordené un té y mi esposo ordenó su capuchino. La experiencia de disfrutar el clima con una taza de té o una de café, la verdad fue muy peculiar. Y después de tomar nuestras bebidas, llegó la comida. Desde ahorita se los digo, este platillo 10 de 10, muy bueno. Puedes ver la belleza y sentir la historia de esta antigua residencia construida por un político rumano rico e influyente. El castillo estaba ubicado en el lugar de un antiguo pabellón de caza que la familia del príncipe utilizaba como parada durante sus peregrinaciones a Brasov. Hoy puedes venir a disfrutar de este espacio con tu familia o tus amigos. Hay pistolas de aire comprimido y arcos para practicar, los precios se enumeran aquí. Ninguno de nosotros había antes usado un arco y a ninguno de nosotros nos gustan las armas, así que optamos por no probarlo. La historia de este lugar es muy interesante. Esta atmósfera se sentía muy romántica. Antes de venir a Rumania, yo le dije a mi esposo que estaba esperando ver muchas cosas en mi primer viaje a Europa. Quería ver los castillos tal como los ilustra la literatura y quería sentir cómo vivían los rumanos en sus ciudades, pueblos y lugares turísticos. Y estos días han sido un gran comienzo para tener estas experiencias y la verdad me encantó este castillo. La historia del castillo se remota al siglo XIX, cuando el príncipe George Grigor Cantacuzino lo construyó. Era un apasionado de la arquitectura y dejó su huella en este hermoso lugar. Los jardines que rodean el castillo son simplemente espectaculares. Han sido diseñados por expertos y están llenos de plantas exóticas, fuentes y terrazas encantadoras. La historia del castillo continúa con la princesa Zamfira Cantacuzino, quien siguió los pasos de su abuelo y promovió el arte y la cultura en este lugar tan especial. A lo largo de los años, el castillo ha sido el escenario de eventos culturales inolvidables. Los visitantes también tienen acceso al interior del castillo mediante visitas guiadas todos los días. El castillo Cantacuzino te sumerge en la majestuosidad de su arquitectura. Sus pasillos arqueados y columnas imponentes te transportarán a un tiempo pasado. Cada columna es una obra maestra de detalles intrincados. Sus puertas de madera y cristal te invitan a descubrir más. Las paredes decoradas con azulejos narran sus historias.
Los escudos de armas de la familia Cantacuzino atestiguan su legado. Cada rincón de este castillo encierra secretos y belleza, así es que ven a descubrir la historia que espera en el castillo Cantacuzino. Mi día en el castillo Cantacuzino ha sido un viaje inolvidable. Desde este balcón, la vista de Busteni es simplemente espectacular. Las vidrieras cuentan historias como la del noble Stefan Boda Cantacuzino, y estas vidrieras son auténticas obras de arte. El balcón del castillo ha sido testigo de eventos históricos. Estoy muy agradecida con la vida por esta experiencia única en este hermoso castillo Cantacuzino. En cada rincón, la historia de los cantacuzinos cobra vida. Nuestros primeros días de nuestro viaje a Rumania no podrían haber comenzado mejor. Comenzamos en Sinaia y visitamos el castillo de Peles, y el castillo de Cantacuzino fue nuestro segundo día. Mañana iremos al monasterio de Karaimán e intentaré escalar la montaña detrás del monasterio que lleva el mismo nombre. Si te ha gustado este video, dale me gusta y continuamos nuestro viaje por Rumania.